Bueno, me confirman, ahí están viendo fundamentos de administración, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, como cuando pongo la presentación no los veo, entonces si alguien quiere participar, pues simplemente participa, habla, listo, no hay ningún problema. Me interrumpen y avanzamos. Bueno, muy buenos días para todos, me alegra mucho poderlos saludar y los que nos hayan podido conectar y estén viendo la grabación, pues también bienvenidos. Hoy tenemos como objetivo redondear una serie de encuentros que veníamos teniendo sobre los principios de la administración. ¿Por qué eran importantes estos fortalecimientos? Porque pues esta asignatura se llama Fundamentos de Administración y finalmente es tal vez una de las pocas asignaturas donde ustedes van a hablar con claridad y de manera estructurada sobre lo que es la administración, porque su foco principal de estudios pues es lo comercial, ¿cierto? Como tal, pero lo comercial tiene que apalancarse en elementos administrativos, es decir, allí pueden estar aplicados. Veíamos entonces en encuentros pasados que la administración es un proceso metódico, o sea que tiene una serie de fases o etapas, donde esas fases o etapas, pues digamos que nosotros no nos las tenemos que inventar, ya fueron planteadas hace ya casi 150 años, imagínense, y aún así se considera la administración como una ciencia moderna, es decir, algo que apenas se está empezando y así lleva siglo y medio y apenas está pues de alguna manera desarrollándose. La administración como método es una herramienta también que nos permite a nosotros aplicarla en un contexto empresarial o en un contexto de proyecto principalmente. Entonces, ¿qué es la administración? Si uno nos dice, bueno, ¿y qué es administrar? Administrar es un proceso que implica un ejercicio de planeación, organización, dirección y control. Eso es administrar. ¿Y sobre qué se aplica esa administración? Yo puedo aplicar la administración sobre una farmacia. Yo esa farmacia tengo que planear, por ejemplo, los horarios, tengo que planear los medicamentos, tengo que planear los inventarios, tengo que planear los objetivos que quiero lograr con mi farmacia, con el público que quiero atender, ¿cierto? Planeo. Esa farmacia sí tiene que ser organizada. ¿Cómo así que organizada? Así, bueno, qué personas vamos a trabajar ahí, qué va a desempeñar cada una de ellas, qué procesos debemos ejecutar, cómo se desarrollan, ¿cierto? Entonces nos organizamos. Y hoy vamos a estar hablando de dos elementos que son la dirección y el control. Dirigir quiere decir que un proyecto o una empresa normalmente va a estar liderada por uno o por varios líderes. Y esos líderes tienen una serie de responsabilidades de cara al proceso. Entonces, la dirección es donde de alguna manera se representa esa necesidad de acompañamiento que tienen las personas en la organización. Eso es dirigir. Listo, ahorita vamos a hablar de ello. Y finalmente, el proceso administrativo nos dice que uno debe desarrollar un control constante, verificar constantemente. Es como lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Nosotros en nuestro día a día miramos si estamos agotados, si ya comimos, si hemos dormido, cómo voy en el estudio, qué notas llevo, cómo voy en mis finanzas, qué dinero me queda, en qué lo voy a invertir. Todo eso es un proceso de control constante. Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas tienen que controlar, ahorita vamos a hablar, sus riesgos, pero también tienen que controlar sus procesos de comerciales, sus ventas, tienen que controlar sus finanzas, tienen que controlar sus operaciones, tienen que controlar, ¿cierto? Tienen que desarrollar una serie de acciones que les permitan identificar posibles riesgos a los que se enfrentan. Entonces, siempre que ustedes en el futuro hablen de administración o les pidan que administren algo, pues realmente deben recordar que administrar es el proceso donde van a planear, organizar, dirigir y controlar un proceso, un área, una empresa, un proyecto. Entonces, les decía, hoy vamos a estar hablando de dirección y control, pero empecemos por dirección. Yo por aquí, ¿quién ha llegado? Listo. Bueno, dirección, listo. Nosotros, de alguna manera, estamos familiarizados con la dirección, bien sea o porque la hemos realizado o porque hemos sido acompañados por líderes,
personas que nos han dirigido. Pero en ocasiones no entendemos realmente la verdadera responsabilidad de dirigir. Dirigir no es dar órdenes, ¿cierto? Eso no es dirigir. Es parte de la dirección. Parte de la dirección no es dar órdenes, es dar instrucciones, es hacer acompañamiento, listo. Dirigir es más una responsabilidad como tal que un poder. Cuando a mí me hablan de que dirija a otros, por ejemplo, pónganse en los zapatos de un técnico de fútbol, por ejemplo, el director de un equipo de fútbol. Eh, para él dirigir, ¿qué implica? Una responsabilidad. Él tiene que acompañar a ese equipo, ayudarle a que ese equipo progrese, se organice, mejore y finalmente lo miden a través de los resultados del equipo. Entonces, dirigir para el técnico es una responsabilidad que se representa a través del acompañamiento a los otros. Esa es la verdadera dirección. Eh, los líderes y la dirección tienen una estrecha relación, porque si hay un buen liderazgo, pues yo tengo la capacidad de dirigir bien, de acompañar bien a otros, pero si yo tengo dificultades de liderazgo, por ejemplo, en aspectos claves como la comunicación, como líder no me comunico asertivamente, voy a generar una distancia con mi equipo y por lo tanto se me va a dificultar acompañarlos. Entonces la dirección tiene muchos matices, muchas particularidades que nosotros tenemos de alguna manera que responsabilizarnos de ellas. Hablemos un poco sobre cuáles son esas principales tareas de la dirección o los compromisos que se tienen desde la dirección. El primer compromiso que se tiene en la dirección es el reclutamiento y selección. Es decir, cuando ya estamos en el proceso administrativo de dirigir, lo primero que nos preocupa es reclutar y seleccionar. Y es por una razón muy simple. Es porque si yo a quién dirijo si no tengo un equipo, ¿cierto? Solamente hay dirección, solamente hay liderazgo cuando hay un equipo de trabajo al cual liderar. De lo contrario, no hay liderazgo. Yo, pese a que eso se escucha mucho, eso es algo incorrecto, muchachos. Eso de que yo soy líder de mí mismo, ¿cierto? De que yo me lidero a mí. Realmente no, yo tomo decisiones sobre mí, ¿cierto? Pero yo no me lidero a mí, uno lidera a otros. Y uno lidera a otros porque tiene la capacidad de inspirarlos, de guiarlos, de acompañarlos. Entonces solamente se habla de dirección cuando uno tiene un equipo de trabajo a su cargo. Y se habla de liderazgo cuando uno tiene personas que lo sigan, es decir, que creen en lo que uno tiene para aportarles y de alguna manera siguen como nuestra ideología. Ahí hay liderazgo. Entonces, para poder ser líder y para poder dirigir, lo primero es que necesito un equipo. Y por eso, la primera responsabilidad que ustedes deben asumir cuando administrativamente estén direccionando es conformar su equipo. Pueden suceder varias cosas. La primera, a que el equipo ya esté conformado, ¿cierto? Que ya el equipo exista en la empresa y usted va a llegar a ser el director, el jefe, el coordinador, el líder, ¿cierto? Entonces, usted llega y el equipo ya está conformado. Ese equipo se queda así por siempre. ¿Ustedes qué piensan? A ver, yo quiero escucharlos como para no quedarme hablando aquí solo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Un equipo una vez está estructurado ya se queda siempre así? ¿O no? No, señor, siempre se pueden hacer mejoras, ajustes, hay gente que sale, gente que entra, gente que cambia de cargos. Ah, exactamente, ¿cierto? Los equipos no se quedan estáticos, los equipos se van transformando. Entonces los equipos, por ejemplo, tú lo decías muy bien, alguien tiene otra oportunidad laboral, se cambia de residencia, tiene otros proyectos de vida y renuncia. Tú usted queda con un vacío ahí. ¿Cómo tiene que llenar ese vacío? Reclutando y seleccionando una nueva persona. O puede ser que usted tiene, eh, de alguna manera le está yendo bien en la empresa y la empresa está creciendo, creciendo, creciendo. Usted necesita nuevos cargos para suplir las necesidades del crecimiento. Entonces usted tiene que reclutar y seleccionar. Entonces por eso la primera responsabilidad de la dirección es el reclutamiento y la selección. Ahí hay una serie de aspectos muy interesantes, ¿cierto? Vamos a mencionarlos como para entender un poco en qué consiste el reclutamiento y selección.
Miren, lo primero en reclutar y seleccionar es darnos cuenta que tenemos una necesidad, una vacante. Ya lo decíamos muy bien hace unos minuticos, por muchas razones, porque crecemos, porque alguien se fue, listo. Entonces, determinar que hay una necesidad. Luego, formalmente en las empresas es muy importante siempre hacer requisiciones. Una requisición es una solicitud formal de que se necesita ocupar un puesto, ¿cierto? Que se requiere personas, una persona o unas personas para ocupar unos puestos. Muchas veces en las empresas se maneja de manera informal. ¿Cómo así que informal? Ah, si yo me encuentro al gerente, le digo, ay, gerente, a ver, es que estamos muy colgados en el área de producción, necesitamos más operarios, ténganos en cuenta. Y listo, el gerente le dice, sí, 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 claro, lo vamos a mirar. Y un mes después no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el gerente se le olvidó, porque tenía otras prioridades, porque no lo consideró importante. Listo, porque se hizo de manera informal. Pero si usted lo hace de manera formal, que casi siempre en las empresas hay formatos de requisición que van dirigidos o a la gerencia, o a la administración, o a talento humano, donde se especifica que un área está pidiendo determinado cargo o suplir determinado cargo, ya es algo formal. Y como es algo formal, hay que prestarle atención. A eso se le llama requisición. Siempre que se van a ocupar nuevos cargos o se hacen requisiciones, deben haber análisis del puesto. ¿Qué es un análisis del puesto? Es un diseño, como lo que veíamos en el encuentro pasado, que de la fase de organización, que hablaba de que todo cargo debe tener un nombre, una descripción, unas tareas, unas competencias asociadas al cargo. A eso es lo que llamamos análisis del puesto. Para que cuando las áreas, principalmente de talento humano, nos estén ayudando, o de atracción, pues, de talento humano, nos estén ayudando con vinculación, pues sepan cuáles son las características que estamos buscando. Cuando estamos buscando ese personal nuevo, es muy importante, sobre todo cuando somos medianas o grandes empresas, hacer inventarios de capital humano. ¿Qué es un inventario de capital humano? Entender que al interior de nuestras empresas hay personas con talento y que esas personas pueden ser proyectadas o pueden ser promovidas a otros cargos que les den mejores condiciones. Muchas veces hay empresas que tristemente siempre hacen contratación externa y no le dan oportunidades a las personas que ya no están al interior. Eso es un error, ¿cierto? Lo correcto es que siempre nosotros, si tenemos personal, le demos la oportunidad primero a ese personal. Entonces, miren, pasamos por todo ese proceso, hacemos el reclutamiento, que no es otra cosa que la convocatoria, ¿cierto? Convocar es, bien sea interno o externo, informar que se está buscando determinado perfil para un cargo. Se recepcionan las solicitudes de empleo, que vale la pena decir que no las dejamos a la deriva. ¿Cómo así que no las dejamos a la deriva? Nosotros no colocamos un mensaje de favor, enviar hojas de vida a tal correo, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso es incorrecto, pero yo quiero que alguien me diga por qué. ¿Por qué no es adecuado yo colocar un mensaje que diga enviar hojas de vida al correo tal? ¿Hay quién se anima? ¿O quién lo ha hecho? Ay, se durmieron, ya vi. A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién está por ahí? Denis, Adriana, Profe, ¿ustedes qué? pero ¿por qué uno manda las hojas de vida a los correos? Sí. ¿Por qué ese aviso así tal cual de se requiere personal para soporte técnico, enviar hojas de vida a tal correo? Eso es un error. ¿Por qué? Así como lo estoy diciendo, ahí hay un error. ¿Por qué crees? Profe, porque todo el mundo empieza pues como a mandar a lo loco, ¿no? Me Y pues encanta y se filtra como Sí, mucho pero la los filtros serían información. más difíciles. No habría un filtro. Ah, Ajá. muy bien. Ambas dijeron algo fantástico. Y me gustó mucho como lo dijo Darly. Empieza la gente a mandar cosas a lo loco. ¿Qué es a lo loco? Miren, cuando uno va a solicitar una hoja de vida, hoy normalmente, ¿qué hacen las empresas? Crean que un formulario, ¿cierto? No le dicen envíe su hoja de vida, le dicen ingrese los datos en el formulario, en tal link, en tal enlace. Listo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es información uniforme. O sea, que nos llegue
el mismo formato, que nos llegue la misma información, los mismos documentos. Si nosotros simplemente decimos que no los mande, van a haber personas que se presentan hasta con el registro de nacimiento, las fotos del bautizo, listo. Y van a haber otras que no colocan casi nada de información. Entonces nosotros vamos a tener un montón de dificultades para lo que nos decían Miriam, y era poder filtrar la información, ¿cierto? Porque es información de su uniforme. Entonces, sí se tienen que pedir información asociadas a las hojas de vida, pero no de manera libre. Debe haber un formato específico que yo indique a las personas que se desean presentar, que es el que deben presentar o el que deben diligenciar. Es por eso. Entonces, miren que a veces las empresas cometen errores muy sencillos en aspectos como el reclutamiento. Ya cuando nos Profe, llegan pero esas eso ya se solicitudes, ve mucho. los formularios, claro. Pues, no, y que manden las hojas de vida, sí, pues eso ya ha cambiado mucho porque uno ve que ya mucha gente monta esto en los estados, a internet, y pues ya no hay como ese filtro como tal. Sí, no obstante, recuerden que como ustedes piensan es como administrativos, ustedes tienen que anticipar eso. Hoy hay muchos mecanismos, ¿cierto? Muchas fuentes para el reclutamiento. Yo puedo tener avisos en redes sociales, yo puedo colocar avisos en estados, yo puedo utilizar los portales de empleo, yo puedo utilizar las universidades, todo eso es válido. Pero es importante que no importa cuál sea el canal, tú intentes unificar el tipo de información que deseas que te llegue. Porque si no, muchachos, uno a veces le llegan cientos de hojas de vida. Y para filtrar esas hojas de vida, a veces es muy dispendioso. Entonces, si yo fui más preciso a la hora de determinar qué quería que me enviaran en cuanto al formato de hoja de vida y los documentos, pues va a ser más fácil filtrarlo, porque por lo menos todos van a tener como la misma estructura. Es eso. Ya cuando me llegan todas esas solicitudes, entonces yo debo hacer un proceso de entrevistas. ¿La entrevista qué es? Es un primer acercamiento a los candidatos que cumplen unos requisitos para establecer si yo estoy interesado en que continúe o no en el proceso. Debo aplicar en la medida que vayan avanzando unas pruebas psicológicas o también se les conoce como pruebas psicométricas, que son pruebas o test en los cuales se identifican rasgos de conducta, rasgos de personalidad, ¿cierto? Aspectos actitudinales del candidato, todo eso lo evaluamos. Si el candidato sigue avanzando, le apruebo unas pruebas técnicas. Hoy no podemos quedarnos solamente con que la persona tiene determinado título. Ah, es que él es graduado en tal cosa. No, hoy debemos ratificar que tiene un conocimiento específico y eso lo hacemos a través de pruebas técnicas. Si ya va avanzando y ya está casi a punto de ser contratado, hay que hacer unos exámenes médicos ocupacionales donde garanticemos que tenga unas condiciones físicas y mentales también adecuadas. Y finalmente podemos hacer estudios socioeconómicos para algunos cargos. No sé si a ustedes les ha tocado de pronto en algún cargo que les hacen visita domiciliaria. ¿Alguien le ha tocado? Sí, señor. Ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hacen ahí? A mí no me ha tocado todavía, pero a mis compañeros sí ya me programaron la mía. Ah, Me dicen mis compañeros que se habla mucho de lo que está viviendo la persona, cómo viven, de hecho no, va muy ligado no sé si es verdad, pero creo que va muy ligado a la encuesta de riesgo de calidad de vida. psicosocial que hacen las Ajá. empresas para saber si la zona está muy peligrosa, si es muy difícil llegar hasta la casa y de la casa al trabajo, qué en condiciones vive la persona, qué tanto puede afectar su vida laboral y todo eso. Exacto, perfecto, Helen, eso es. Es un acercamiento a los candidatos. Recuerden que aquí estamos en un proceso de reclutamiento y selección. Todavía no lo hemos contratado, apenas estamos pensando en contratarlo. Entonces, como todavía podemos tomar la decisión de sí o no, queremos conocerlo un poquito más. Entonces, se hace como un estudio socioeconómico que realmente es un estudio de vulnerabilidad. ¿Cómo así que de vulnerabilidad? Piensen en esto. Yo voy a contratar a Helen como cajera, ¿cierto? En un banco o en un almacén. Ella va a manejar dinero. Eh, entonces, si yo voy y le hago una visita, por ejemplo, a su lugar de residencia, y yo veo que la zona donde ella vive es una zona de mucha vulnerabilidad, de riesgo, que hay delincuencia, entonces ella está expuesta a eso.
Y si en esa zona se percatan, por ejemplo, de que ella es una cajera, van a poder pensar que pueden acceder a ella para llegar a esos recursos. Entonces la pueden intimidar, le pueden hacer ofertas para decirle, venga, venga, nosotros le enseñamos cómo se saca plata, cosas así, ¿cierto? Entonces eso es lo que se estudia. También se miran otros aspectos, como por ejemplo el comportamiento de las personas en su núcleo familiar. Es muy curioso, yo he hecho muchas visitas domiciliarias y muchas veces uno llega a la visita y entonces vive con los papás, un hermano, y uno le pregunta a la mamá, bueno, ¿y ella cómo es en la casa? Juiciosa. Ojalá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cierto? Eso quiere decir que la persona todavía le falta madurez, asumir responsabilidades. Entonces, si yo tengo 2 o 3 candidatos a los cuales hice visita domiciliaria y uno me dijeron eso, que todavía no es responsable ni en su hogar, y en otro me dijeron que es una persona muy responsable, se pudo evidenciar, ¿yo con cuál me quedo? Yo me quedo con el que evidencia madurez, responsabilidad. Todo eso es parte de, ¿cierto? Entonces, una primera tarea de la dirección, ¿cuál es? El reclutamiento y la selección, que es esa búsqueda de las personas más indicadas para ocupar nuestros cargos. Eso es reclutamiento y selección. Otra responsabilidad de la dirección ya tiene que ver cuando las personas se han integrado a la empresa. Ya las contraté. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer con ellas? Darles una inducción. Una inducción es familiarizarlas con los aspectos generales de la empresa, la historia, el origen de la empresa, cómo está estructurada, qué sedes tenemos, qué productos manejamos, qué servicios, también contarles los beneficios que se tiene en la empresa, si es restaurante, si hay algún tipo de beneficio financiero, de estudios para la familia. Todo eso lo deberíamos siempre hacer al inicio. Hoy tenemos empresas que desafortunadamente contratan y las personas no pasan siquiera por un proceso de inducción, es decir, no saben literalmente dónde están trabajando. Entonces, ustedes como líderes deben preocuparse por eso, porque las personas realmente se familiaricen con la empresa, su contexto y aquellos aspectos que los pueden impactar. Eso es la inducción en general. La inducción es la misma para todo colaborador de la empresa, pero después de que yo hago inducción, debo pasar a un entrenamiento. El entrenamiento ya es específico. Ya es cuando yo tomo cada persona que entró y para el cargo que va a desempeñar debo formarlo. Así tenga experiencia. Yo debo verificar que pase por un proceso de entrenamiento. El entrenamiento normalmente se desarrolla en un montón hay muchas formas de hacerlo, pero hablemos hoy de una que tiene 5 etapas y que me parece muy chévere porque los puede familiarizar. Siempre que ustedes vayan a entrenar personal, preocúpense por seguir cinco fases. Primera, indagación. ¿Qué es eso de indagar? Preguntarle al otro qué conocimientos tiene, qué experiencia tiene. Indagar es muy importante. Antes de uno empezar, como dicen ustedes, a lo loco, a dar un montón de conocimientos y de formación, pues yo pregunto, ¿usted qué sabe? Y a partir de ese diagnóstico inicial, yo ya puedo empezar a enseñarle nuevos elementos. Cuando yo ya sé el nivel que tiene la persona, puedo pasar a una fase de demostración. La demostración es algo, como su nombre lo indica, donde la persona no hace, solamente ve. Entonces, por un tiempo que la empresa lo establece, una persona que va a desarrollar un cargo, primero ve a otra hacerlo, en caso de que se pueda, por supuesto. Ve a otra realizarlo, le va mostrando paso a paso cómo se hace, qué etapas conlleva. Es algo demostrativo. Cuando ya se le ha demostrado por un tiempo suficiente, en la fase de entrenamiento se puede pasar a ensayar, pero ensayar en un ambiente controlado. ¿Listo? ¿Cómo así que en un ambiente controlado? Es como un espacio de prueba, no es el espacio real, porque todavía la persona está como en entrenamiento, está en preparación. Entonces, establecemos ambientes donde las personas pueden hacer ejercicios o pueden hacer de alguna manera prácticas sobre la labor que van a realizar y ensayan allí. Una vez ya se le ha indagado, se le ha demostrado y la persona ha ensayado, ya pasa a la práctica, ya pasa a un ambiente donde va a trabajar y empieza a trabajarlo. Pero miren lo bonito, aun cuando la persona empieza a desarrollar su labor en la empresa, todavía está en entrenamiento. Está en una fase que se le denomina seguimiento.
sea, se le empieza a hacer seguimiento, a mirar cómo va, qué está haciendo bien, qué se debe corregir, y eso es parte del entrenamiento. Y finalmente, ya ha pasado un tiempo, y el tiempo pues es algo un poquito eh, diferente, cada empresa lo establece diferente, algunos son meses, otros son años, se pasa a una etapa de participación. ¿Qué es eso de participación? Que la persona pueda sugerir posibles cambios, que la persona pueda decir, vea, yo a este proceso o a esta tarea le cambiaría esta forma de hacerlo. Eso es muy importante. Establecer que miren todo lo que la persona tuvo que pasar, tuvo que aprender, lo tuvo que ensayar, ya lo tuvo que poner en práctica, hacerlo por un tiempo y luego pudo aportar. ¿Por qué se hace así? Muchachos, miren, hay muchas personas y sobre todo los cargos directivos, los cargos más estratégicos de la empresa, a veces llegan y quieren cambiar cosas de una. Ay, yo llego un día, yo soy el nuevo director de ventas y yo llego y mi discurso es, muy buenos días para todos, me alegra mucho que estén aquí, me alegra mucho poderlos acompañar en esta labor comercial como nuevo líder de ventas. A partir de hoy vamos a cambiar todo. Hoy vamos a empezar a hacer nuevos procesos, nuevas tareas, nuevas formas de hacer todo. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué cambiar las cosas cuando yo todavía ni siquiera estoy familiarizado con la forma en que las hacía? Primero tengo que conocerlas, tengo que familiarizarlas, tengo que aplicarlas y después de eso, como director de ventas, ahí sí decir, vea, yo ya conozco ustedes muy bien cómo hacen sus procesos, vamos a hacer unos ajustes o unos cambios, ahí sí lo puedo hacer. Listo, eso es claro. Entonces, miren, un líder o en la fase de dirección se requiere el equipo, y entonces por eso hay que identificar qué necesidades tengo, hay que reclutarlo, hay que seleccionarlo y hay que entrenarlo, ¿cierto? Hacerle una inducción, un entrenamiento. Ahí ya vamos a tener un equipo estructurado. Esas son las primeras responsabilidades de la dirección. Una vez tengo un equipo, aparecen una serie de principios, ¿cierto? Una serie de aspectos que son como responsabilidades que nosotros tenemos, sobre todo como líderes, que somos los que dirigimos a esos equipos de trabajo. Y entre esas responsabilidades hay muchas, pero vamos a enunciar algunas el día de hoy, ¿cierto? La primera es, un líder, quien es el que dirige, es responsable de promover, de incentivar el trabajo en equipo. ¿Cierto? El trabajo en equipo. ¿Y cómo se logra el trabajo en equipo? Hay muchas formas, muchachos, pero lo más importante es que cada líder tiene que leer su equipo, tiene que entender que finalmente en los equipos de trabajo lo que tenemos son ¿qué? Seres humanos, personas, y que esas personas requieren formas de llegar a ellas, de acercarse. Hay personas, hay equipos de trabajo que son muy estructurados, o sea, que les gustan las cosas muy formales, listo. Pero hay equipos de trabajo que son más informales, que les gusta más desde lo lúdico, que les gusta más aprender desde la interacción, listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí pequeñito. Regálenme una o dos personas, formas de lograr trabajo en equipo. ¿Ustedes cómo incentivarían el trabajo en equipo en una empresa? Pueden colocar un ejemplo si quieren. ¿Cómo incentivar el trabajo en equipo? A ver quién se anima. Y ojo que ustedes sí que les importa eso, porque en la labor comercial se trabaja mucho en equipo. Una de las formas que se utilizan donde yo trabajo es hacer un bono de recompensa por meta cumplida de nivel de equipo. Entonces, si para tal fecha ya hemos cumplido con tanto porcentaje de ventas, todo el equipo tiene tanto de bono, por ejemplo, 100.000 pesos o 50.000 pesos, y eso ayuda a que todo el equipo esté trabajando enfocado en una meta. Ah, súper bacán. ¿Y cómo se llama eso? Metas compartidas, ¿cierto? Objetivos y metas compartidas. Es una forma de qué? De fomentar el trabajo en equipo. ¿Quién fomenta esa meta? Ah, la fomenta el líder porque él quiere que las personas no sean competitivas entre sí, sino que trabajen mancomunadamente. Ahí hay una buena forma. ¿Quién me regala otra? ¿Quién dice, ah, yo creo que otra forma puede ser para lograr el trabajo en equipo? Hay muchas, piensen en lo más básico y verá. Cómo lograr el trabajo en equipo. Es más, lo vimos desde la cotidianidad. Por ejemplo, en mi hogar somos mi esposa, mi hijo, mi hija y yo. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Y uno cómo fomenta el trabajo en equipo, por ejemplo, en un hogar.
Profe, organizando también como las actividades que cada uno puede ejercer. Muy bien, entonces sensibilizando y generando responsabilidades frente a actividades compartidas, ¿cierto? Compartidas, fomento el trabajo en equipo. Miren, algo, y me gusta mucho ese aporte de Arly, porque hay empresas donde usted no sabe su compañero de al lado qué le toca hacer, ¿sí o no? Ay, yo no sé, él trabaja ahí al lado, pero yo no sé qué hace. No, cuando yo conozco la responsabilidad que tiene el otro, yo más fácil puedo apoyarlo o él puede apoyarme o simplemente estamos al tanto unos de otros, estamos trabajando en equipo, todos le estamos aportando lo mismo. Entonces, cuando hay una sensibilización sobre las tareas y las tareas que cada uno desarrolla, también hay trabajo en equipo. Listo, entonces, una tarea bien importante que ustedes van a tener como líderes y sobre todo en el contexto administrativo, es lograr el trabajo en equipo. Muchachos, no hay nada más aburridor que cuando uno tiene un equipo de trabajo que se la pasa en disputas, que es un equipo distante, que son alejados unos de otros. Eso es muy aburrido y eso es algo que nosotros tenemos que transformar. Listo, entonces el trabajo en equipo es un principio fundamental de la dirección y por supuesto del liderazgo. Otro bien interesante, la motivación. Vamos a ver que yo creo que a todos de alguna manera nos ha tocado acciones de motivación, ¿cierto? Cuando hablamos en este caso de la motivación, hablamos de la responsabilidad que tiene el líder de motivar. ¿Y uno cómo hace para motivar? A ver, denme ideas. Yo estoy como un poquito desmotivado. Yo tengo ganas de terminar ya el encuentro. ¿Ustedes cómo me motivarían a mí? Porque yo soy un empleado suyo. Entonces, motívenme. ¿Ustedes cómo me pueden motivar para que yo continúe esta clase, este encuentro? Profe, participando más, Sí. preguntando más. Puede ser. ¿Y eso por qué me afecta a mí? ¿Cierto? Que usted participe más porque me motiva a mí. Profe, porque pues, o sea, podemos tener como un encuentro como más cercano, como más alegre, más interactivo. Vale, puede ser, ¿cierto? Muy bien. Entonces miren que a veces motivar no es como tan fácil como parece. Debemos entender que hay algo que se llaman factores motivacionales. ¿Qué es un factor motivacional? Hay dos tipos. Hay factores motivacionales internos y hay factores motivacionales externos. Por ejemplo, los más comunes son los externos. Cuando ustedes van a trabajar, la mayoría de las personas trabajan ¿por qué? ¿Por qué trabajan las personas? Porque les encanta madrugar y levantarse a las 5 de la mañana, ir a coger un transporte bien Porque teso y necesitamos llegar a la empresa. Porque nos pagan, ¿cierto? Nos pagan. Porque necesitamos un recurso financiero para poder sobrellevar pues, nuestras responsabilidades. Entonces nos pagan. El pago es un factor motivacional, ¿sí o no? Sí, Mucho, claro. Si usted, profe. Claro, es un factor motivacional muy importante, pero no el más importante, ¿cierto? Entonces, la compensación o las recompensas son factores motivacionales. Nosotros tenemos que ser de alguna manera líderes que hacemos unos pagos y unas remuneraciones justas con nuestros colaboradores, pero no solo eso. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes los han felicitado alguna vez en la empresa, formal o informalmente? Sí, ¿Y eso cómo te hizo sentir? súper bien. Más motivada para Ah, hacer el trabajo. más motivada. Hay empresas que lo hacen de cualquiera de las dos formas. Mandan carta formal donde le mandan, señorita Helen, cordial saludo. Mediante la presente le informamos que estamos muy satisfechos con su desempeño. Usted es una funcionaria destacada en nuestra organización que aporta gran valor y por lo cual queremos que continúe por mucho tiempo ofreciendo sus servicios. Ay, usted dice, ay, mira lo que me mandaron, vea qué bonito, ¿cierto? Y eso venía acompañado, no sé, de un bono de 50.000 pesos. Es un factor motivacional. O que tu líder o tus compañeros te digan, ay, Helen, ¿tú cómo eres de tesa? ¿Qué haríamos sin ti? Eso te motiva, es un factor motivacional, ¿cierto? Ambos son factores motivacionales externos, ¿cierto? Externos. Son cosas que te También gustan, que cuando necesitas. el líder o el jefe ve y dice, no, yo promuevo a tal persona para tal cargo, para tal actividad, porque confío en esa persona, porque sé que tiene estas capacidades, y uno se siente como que, wow, me están mirando.
O también cuando uno dice, bueno, me voy a ir de la compañía y el jefe lo llama a uno, venga, porque se va a ir, no es que encontré eso mejor, no venga, yo le mejoro las condiciones también porque no quiero que vaya. Ajá, así es. Esos son factores motivacionales, ¿cierto? Y es muy importante que nosotros aprendamos. Muy triste que un líder le diga a un buen talento que tiene, ah, se va a ir, váyase, gente es lo que hay para trabajar. No, eso no está bien. Hay que retener, ¿cierto? Retener retención sobre los buenos talentos de la organización. Entonces, miren, eso es importante. Ahora, hay factores motivacionales internos. ¿Cómo así que internos? ¿Qué es lo interno? Lo de uno, lo que es más propio de cada ser humano. Por ejemplo, yo ahorita, en medio de todo lo que les he hablado, yo les hablé de unos factores motivacionales míos muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Qué creen que me motiva a mí a levantarme en las mañanas? Unas La personitas que les familia. menciono. La familia, ¿cierto? Mi esposa, mis hijos, ellos son de mucho interés para mí. Entonces, las empresas pueden desarrollar acciones para que yo pueda tener mayor bienestar para ellos y compartir más con ellos, y eso me puede motivar o no. Denme un ejemplo. Entonces ustedes me dicen, Harlan, si todos cumplimos la meta, van a tener un día libre para compartir con su familia. Ah, ¿eso lo motivaría a uno o no? Sí, profe, y bonos como para que aproveche con la familia, como salidas. Ah, exacto. Todo lo que tiene que ver como muy propio con cada persona es un factor interno. No todos tienen familia. Entonces, ah, yo vivo solo. ¿A mí para qué me sirve eso? Eso no me motiva. Ah, pero usted tiene una mascota. Ah, venga, yo le doy un incentivo para su mascota, para que la lleve al veterinario, para que tenga un día de sol con su mascota. Entonces, cada persona tiene. Ustedes, por ejemplo, un factor que los motiva o los debe motivar es la posibilidad de estudiar, que les ayuden con horarios de estudio, que les den incentivos para poder estudiar, ¿cierto? Entonces, a lo que quiero llegar es, cada persona tiene particularidades, necesidades muy propias. Cuando las empresas se alinean o se acercan a esas necesidades de cada persona, y son capaces de empezar a darle alternativas, opciones, la están motivando desde lo más interno. Ah, es que a mí lo que me gusta es montar en bicicleta y nunca monto porque yo salgo de la oficina a las 7 de la noche, ya salgo muy cansado. ¿Qué tal si la empresa me dice, bueno, vamos a dar un espacio cada semana para que las personas elijan un día para llegar más tarde o para salir más temprano para que puedan desempeñar sus hobbies, como montar bicicleta? Eso me motiva, claro, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante. Miren, les voy a contar una historia pequeñita. Hace un tiempo yo era el director académico de la Escuela Antioqueña de Aviación, ¿cierto? Que queda en Medellín. Y teníamos muchos pilotos, ¿cierto? Pilotos, que son los instructores de vuelo. Y esos instructores de vuelo estaban como bajitos de ánimo, muy agotados, porque realmente es pesado. Ellos empezaban a volar desde las 6 de la mañana, muchos volaban hasta las 7 de la noche, y clases y clases y clases de vuelo. Y estaban como bajitos. Entonces nos reunimos y hablamos de qué les gustaría, ¿cierto? Cómo disfrutar un poco más el ambiente de la escuela. Y hablando, llegaron a que a ellos les gustaba, que había como un factor común y es que les gustaba la música y que algunos de ellos habían interpretado algún instrumento musical. ¿Y saben qué hicimos? Como teníamos allá un auditorio grandotote, en ese auditorio lo dotamos con unos instrumentos, un teclado, una batería, unos bajos, una guitarra, y los profes en los espacios que tenían libres iban para allá a tocar. Y eso hizo que se incrementara la motivación, como el ambiente, y la gente se sentía más a gusto. ¿Por qué? Porque entendimos que lo que les gustaba y nos acercamos a ellos, los motivamos. ¿Listo? Entonces, motivar es un ejercicio también de leer lo que nuestro equipo necesita. Otra responsabilidad de la dirección, tomar decisiones. Esa es bien importante. Ustedes como líderes no pueden dejar a la suerte la toma de decisiones. Tiene que ser un proceso estructurado, tener mecanismos para tomar decisiones. De alguna manera que ustedes estén formando, le está dando herramientas para poder decidir mejor, para poder apalancarse, para poder entender que se requiere análisis sobre las decisiones que se van a tomar. Entonces, tomar decisiones es un proceso. Obviamente, habrán unos más estructurados, unos menos. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, siempre que vayan a tomar una decisión, miren, por ejemplo, ventajas y desventajas de la decisión que van a tomar. ¿Eso podría ayudar a tomar la decisión?
¿Cierto que sí? O que yo les diga, bueno, cada vez que vayan a tomar una decisión, miren alternativas y ventajas y desventajas de cada uno de ellos. O que miremos causas y efectos de la decisión que voy a tomar. O miremos, por ejemplo, ya queremos ser superestructurados, un árbol de decisión. ¿Qué es un árbol de decisión? Si yo hago esto, ¿qué pasaría? Y luego, si tomo esa decisión, ¿qué pasaría? Todos esos son mecanismos, pero finalmente lo que ustedes no pueden olvidar es que tomar decisiones no puede ser algo netamente subjetivo. Es subjetivo, pero no puede ser completamente subjetivo, porque perdería como el sentido de la razonabilidad, de la lógica en la toma de decisiones. Entonces, parte de prepararse para administrar y parte de prepararse para dirigir es poder prepararnos para tomar decisiones. No puede ser que el día de mañana ustedes sean líderes, estén a cargo de un proceso administrativo y digan, uy, no, pero a mí no me pongan a tomar decisiones. Yo no, yo no. A mí me da miedo. Entonces usted no está administrando, porque administrar implica tomar decisiones dentro del componente de dirección. Eso es claro, ¿cierto? Bueno, y otra responsabilidad, antes de pasar, otra responsabilidad es el empoderamiento. Un líder tiene que empoderar, es fundamental. Miren, hay un concepto que tal vez en algún momento vayan a escuchar y se llama centralización, ¿cierto? Centralizar. Centralizar o microgerenciar, como también lo llaman otros, es que los líderes quieren asumir todo. O sea, todo lo quiere hacer usted no le quiere delegar al otro, porque no confía, porque no cree, porque usted siente que lo hace mejor. Entonces usted está empoderando. No, no está empoderando, no delega. Y hay que aprender a hacerlo. Hay que ser responsables con el empoderamiento. Porque un líder tiene unos límites, unas capacidades límite, unos tiempos límite, unos recursos límite. Y si él no se apalanca en las capacidades de su equipo, pues va a tener muchas dificultades, no va a lograr realmente cumplir el propósito. Y volvemos al ejemplo que poníamos ahorita, más simple, en el hogar. Cuando somos un hogar, una familia, no, hay que empoderar. Ese papá o mamá, por ejemplo, que le hacen todo a los hijos, están dañando el equipo. ¿Por qué? Si yo acostumbro que a mi hijo le tiendo la cama, le hago el desayuno, le lavo los trastes, le organizo el uniforme, le lavo el uniforme cuando llega, se lo tengo listo al otro día, yo le estoy empoderando, yo le estoy enseñando algo, no. ¿Ustedes qué dicen? Para Los nada, porque no perdí. le está dando herramientas para que se defienda más adelante. Claro, el día que falte yo, el día que yo no esté, qué desastre, no es capaz de hacer nada, ¿sí o no? En cambio, si yo le genero autonomía, responsabilidad, bueno, te vas a levantar y tiendes tu cama, te voy a tener el desayuno listo, pero tú lavas los trastes. Tu uniforme debes dejarlo listo desde el día anterior. Por eso, por ejemplo, a mis hijos, ellos saben que ellos deben llegar del colegio y poner a lavar su uniforme y la ropa que esté por ahí sucia. ¿Qué le estoy dando? Empoderamiento. Le estoy permitiendo que él ya asuma responsabilidades. Lo mismo pasa en las empresas. Nosotros tenemos que lograr que nuestros equipos de trabajo se empoderen, ¿cierto? Que asuman responsabilidades. Y por último, hay muchas más, pero solamente quería mencionar algunos principios. Un principio muy importante es entender que un líder, que quien direcciona, es un negociador y un solucionador de conflictos. Se dice que miren, hay líderes que hasta el 70% de su tiempo lo destinan es a resolver conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Es de alguna manera una diferencia que se genera entre dos partes. ¿Quiénes pueden ser esas dos partes? Pueden ser dos colaboradores, dos empleados, o puede ser un colaborador y un área, o puede ser un conflicto entre dos áreas, o puede ser un conflicto de mi empresa con un proveedor, o puede ser un conflicto que tiene un vendedor con un cliente. Hay conflictos de todo tipo, pero lo más importante es que siempre los conflictos son entre dos partes, siempre y que los líderes no pueden hacerse ajenos, no pueden hacerse los de la vista gorda, decir, ay, sí, no hay un conflicto, pero no, no, deje que eso se soluciona solo, ¿cierto? Deje que eso se va cuadrando solo. No, el líder tiene que intervenir.
El líder tiene que estar al frente de los conflictos que se presentan, identificando quiénes son las personas clave, qué es lo que está pasando como conflicto, cuáles son las alternativas de decisión, cómo se puede pasar una negociación, cómo se pueden llegar a unos acuerdos, cómo se pueden implementar esos acuerdos. Todo eso es parte de ser un negociador como tal. Entonces, digamos que la principal responsabilidad que ustedes tienen a la hora de negociar es hacerles frente, identificar y hacerles frente a los diferentes conflictos de la empresa. Hay muchos, todo el tiempo. Y nosotros pretender o creer que en las empresas no existen los conflictos es un error. Hay que saber que allí están y que nosotros podemos abordarlos, podemos hacerles frente. Listo. ¿Alguno ha tenido que vivir un conflicto en una empresa? ¿Y cómo se solucionó, por ejemplo? ¿Quién nos puede contar algo? Que haya tenido una dificultad, una diferencia con un compañero o con un área o con un cliente. ¿Cómo se solucionan ese tipo de cosas? Se debe tener muy en cuenta el conducto regular cuando se tiene un encuentro o una diferencia entre compañeros. Entonces, primero, pues tratar de resolver con el compañero en cuestión el conflicto que se tiene o la diferencia. Si esa persona no se presta, pues se va a su jefe inmediato para dialogar del tema. Y si no, pues ya se llama a recursos humanos y todo para que intervengan en el tema y se toman decisiones. Así es. Y dijiste algo que yo no dije y que me gustó mucho, el abordaje informal. El primer paso para resolver un conflicto es el abordaje informal. ¿Cómo así que informal? Venga, hablemos, ¿cierto? Porque no todo puede terminar en unos descargos o no todo debería terminar en un área de talento humano. No, yo puedo hablar, vení, Helen, hablamos. Helen, te pido disculpas. Ahorita que estamos en la reunión, yo creo que obré de manera incorrecta, dije lo que no correspondía o hice una afirmación que no tiene soporte, yo te pido excusas. Puede ser, y puede ser que con eso solucione el conflicto. Entonces, el tema de los conflictos es también estar atento a ellos y buscar que las personas mismas se propicien para resolverlos. Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Dijimos que la dirección es una etapa del proceso administrativo, que es igualmente importante como planear y organizar, y que se centra principalmente en qué, en identificar cuáles son las personas que requieren mi organización, reclutarlas, seleccionarlas, contratarlas, hacerles una debida inducción y un debido entrenamiento, y posteriormente acompañarlas desde la comunicación, desde el trabajo en equipo, desde la motivación, desde el empoderamiento, desde la toma de decisiones, desde la negociación y resolución de conflictos. Todo eso es dirigir y un poquito más. Entonces, dirigir es algo que de alguna manera tiene que apasionarle a uno. Miren, en estos días me pasaba algo curioso y yo creo que puede hacerse como alusión a dirigir. Y es un poquito extremo, listo, es un poquito extremo para que no se me vayan a asustar. Eh, ¿Cómo les parece que pues, yo estoy justamente en clases de conducción por estos días? Estoy aprendiendo a manejar moto. En mi vida he manejado una moto. Llevo más de 30 años manejando vehículo, carro, pero nunca he manejado una moto. Y como mi hijo ya tiene 16 años y anda en película con las motos, yo le dije, venga, hagamos una cosa, saquemos el pase juntos. Venga juntos y aprendamos a manejar pues moto. A ver cómo es que es la cosa. Y entonces yo hablaba con un amigo y me decía, yo le decía, oiga, eso de manejar moto está muy maluco, que eso es como difícil, a mí me da como susto. Y entonces me decía, va, Harley, muy sencillo. Si usted se monta en la moto y acelera y le da miedo, eso no es para usted, bájese, bájese que eso de la moto no es para usted. Pero si usted se monta en la moto, acelera y usted siente es como pasión, gusto, eso es para usted, usted le van a gustar las motos. Listo. Lo mismo pasa con la administración. Si usted como administrador tiene que acompañar a otras personas, guiarlas, tomar decisiones, delegarles funciones, ayudar a que se motiven, orientarlas para que trabajen en equipo, es decir, trabajar con ellas de frente. Si usted tiene que hacer eso y le da miedo, ojo, que de pronto la administración no es para usted. Pero si usted disfruta eso, si usted dice qué tan bacano ayudarle a otros, qué tan chévere guiar a otros, ayudarle a que se motiven, a que trabajen juntos, a que entiendan sus labores, la administración es gran parte de lo que usted tiene como una oportunidad. Es lo mismo, ¿cierto? A eso nos referimos. Vamos a invertir otros minuticos en hablar del último componente de la administración, que es el control.
Entonces recuerden, no se les va a olvidar nunca, porque si no me daría mucha vergüenza que ustedes el día de mañana les preguntan, oiga, ¿qué es administrar? Y que usted no sepa responder después de haber visto una materia de fundamentos de administración. Siempre vamos a recordar que administrar es el desarrollo de unas fases, planear, organizar, dirigir y controlar a una empresa, a un proyecto en particular que tengamos que desarrollar. ¿Qué es el control? ¿Cierto? Hablemos de control. Pero antes de hablar de control, yo quiero que ustedes me digan qué es control. ¿Ustedes controlan o no? En su día a día controlan. Ustedes no controlan nada. Ustedes se levantan y dicen, ay, no, que pase lo que tenga que pasar. O ustedes controlan algunas cosas. Claro, no tiene un itinerario desde que se levanta, la hora de que va a salir, controlado pues la llegada a la empresa, teniendo en cuenta las veces que pueden pasar en el camino, pero ya uno tiene un esquema de cómo se va a desarrollar su día para poder desempeñar mejor las labores y optimizar el tiempo. Muy bien, entonces mira todo lo que dices. Tú controlaste un itinerario, controlaste un tiempo, controlaste un desplazamiento, controlaste o debes ejercer control sobre las actividades a desarrollar. O sea que entonces es un montón de controles, ¿cierto? Todo el día controlas. Y la pregunta del millón, Helen, ¿por qué? ¿Por qué controlas? ¿Tú cómo lo explicarías? ¿Por qué controlar? Porque, vea, yo lo digo como le decía a mi mamá, vea, si usted no sabe dónde va, cualquier le sirve. Y yo tengo un objetivo claro, yo tengo una meta clara, yo tengo una labor clara, yo tengo que saber qué Helen, se te está cortando, por lo necesito menos, para desempeñar eso. Y eso va, yo estoy creando, yo tengo que tener listo, entonces, si yo tengo unos hijos y quiero crear unas buenas personas, yo tengo que tener unos parámetros para la crianza. Si yo tengo un trabajo y tengo que responder por esas obligaciones o por ciertos resultados, yo tengo que saber qué es lo que necesito para poderlo desempeñar. Y eso va desde el minuto 1 en que me levanto. Entonces, la única forma de yo poder desempeñar mi labor es controlándolo todo o teniendo un esquema para poder llegar a ese objetivo. así es. Mira, lo dijiste maravillosamente, porque terminaste con lo más importante. Hay un objetivo por cumplir. Se controla porque yo quiero cumplir un objetivo y hay una serie de factores que pueden facilitar el cumplimiento o alejarme del cumplimiento. Como cuando tú lo decías, con los hijos. Si yo a los hijos les doy demasiada libertad, o sea, poco control, puede ser que pierdan el camino y no cumplan los objetivos. Partamos de lo básico, pierden el año, ¿cierto? O no se forman con personas de bien, entonces se pierde el objetivo. Pero si yo regulo, si yo controlo, ayudo al cumplimiento del objetivo. Entonces, esa es la base del control, dice Helen, perdón. Me parece súper importante eso que ella nos está contando. Cuando hablamos de control, así como lo decíamos, debemos entender que el control no es algo nuevo. El control es muy antiguo, ¿cierto? Yo creo que si están viendo la imagen allí, ¿cierto? Ustedes están viendo control. Yo quiero que me digan siquiera uno o dos aspectos que se están controlando allí. ¿Qué controlaban esas personas primitivas ahí? ¿Qué creen? A ver, no escuchaba a Adriana, Miriam, Ingrid, Darly, Mayra. Están muy distantes. ¿Dónde andan? Esta vez con Helen. Bueno, pilas, pues. Ojo, que pilas que también el tema de la participación, no solo en una clase, sino en la empresa, ser activos, es fundamental. Eso marca la diferencia. Listo. Entonces, cuando hablamos de Ay, control, es algo qué muy pena, es que yo antiguo. voy conduciendo. Hola, Miriam, ¿vas manejando? Ay, ¿para dónde va? Ah, hágame el favor, va a marcar. Qué pena, profe, es que vamos en camino al trabajo. Ah, bueno, tranquilitos que ya vamos a Estoy en el terminar. Entonces, trabajo, no, profe, qué pena. bueno, entonces, pero lo importante es que vayan escuchando y que esto los familiarice. Listo, entonces, el control ha sido algo bastante antiguo, que ha existido hace mucho tiempo.
Y siempre que hablamos de control, tenemos como que pensar que el control está asociado a un riesgo, está asociado a la posibilidad de que algo malo suceda y que impida que cumplamos determinados objetivos. Por ejemplo, si no existiese el fuego, si no se controlara el fuego, pues las personas morirían de frío en la edad primitiva. Si no tuvieran recursos para cazar, controlar la forma de adquirir alimentos, se morían de hambre. Si, por ejemplo, ustedes ven ahí esas personas que están cargando los bebés, es una manera de protegerlos. Siempre hay mecanismos de control. Eso no ha cambiado. Hoy en día también se presentan muchas acciones que pueden detonar en riesgos. Y esos riesgos hay que controlarlos. Por ejemplo, para los que de pronto están viendo la presentación, a su derecha ven lo que pasó en Estados Unidos con las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, que dos aviones impactaron sobre las Torres Gemelas y las destruyeron. ¿Eso a qué llevó? Eso llegó a identificar riesgos y que esos riesgos había que empezar a controlarlos. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a hacer más estrictos los controles en las aerolíneas, en los aviones. Ya no era tan fácil, de alguna manera, pues lo que ocurrió en ese momento, que era secuestrar un avión, ir y chocarlo contra algo o utilizarlo por un atentado. Eso es control. Entonces, controlar tiene mucho que ver con los riesgos. Es como cuando usted sale de su casa y nadie queda en la casa, usted tiene que cerrar y cierra con doble llave, porque usted dice, "Ah, es una manera de mitigar el riesgo". O si usted sabe ir a pasear, usted cierra el gas, baja los breques, todo eso es parte de riesgos. Entonces, las empresas les pasa algo parecido. Tienen que centrarse en una identificación de los riesgos. ¿Qué hacer con esa identificación de los riesgos? Establecer acciones de control, así como lo que dijimos, me voy a ir a pasear, cierro el gas, cierro el agua, cierro la energía. Ah, ¿por qué? Porque eso es un mecanismo de control para mitigar los riesgos que puedo llegar a tener en mi ausencia. Entonces, las empresas hacen control interno para identificar los riesgos y a la luz de esos riesgos implementar acciones. ¿Cómo se hace eso de manera estructurada? Es posible que ustedes hayan escuchado que las empresas hacen algo que se llama gestión del riesgo o matrices de riesgo o clasificación del riesgo. ¿Qué es lo que están diciendo? Que están mirando en los diferentes procesos de la empresa. En el caso de ustedes, por ejemplo, dentro de la labor comercial hay riesgos. Hay muchos riesgos, muchos. Ustedes lo primero que tendrían que hacer es identificar esos riesgos, o sea, darse cuenta de cuáles son. Y una vez identificados, hacer una clasificación de ellos. ¿Cómo se clasifica un riesgo, cierto? Muy por encimita porque no se trata pues como de agobiarlos con tanto tema, pero sí que se familiarice. Un riesgo se clasifica a la luz de dos aspectos. La probabilidad de que ocurra y el impacto en caso de que ocurra. Uno puede hablar de alto, medio, bajo o como lo tenemos aquí, una probabilidad improbable, poco probable, bastante probable, muy probable, o un impacto leve, moderado, grave, catastrófico. Entonces uno dice, un riesgo que identifico puede tener una probabilidad y un impacto. Aquellos riesgos que yo identifico y que analizo y que me doy cuenta de que son muy probables de que ocurran y que tendrían un impacto grave o alto. ¿Yo qué debo hacer? Gestionarlos, atenderlos. ¿Y cómo se gestionan? A través de unas acciones. Y esas acciones están encaminadas a eliminar, mitigar o transferir el riesgo. Por ejemplo, yo vivo en un piso 11. Listo, vivo en un piso 11. Y tengo unos ventanales. De hecho, aquí se los vamos a mostrar. Tengo unos ventanales, ¿cierto? Un balcón y en ese balcón tengo unos vidrios y esos vidrios hay que limpiarlos por fuera. Entonces yo digo, limpiar los vidrios exteriores de mi apartamento puede representar un riesgo. ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe. Sí, cierto, yo me puedo caer, yo me puedo caer. Sí. Entonces yo digo, "Uy, no, yo no me quiero caer". Entonces, lo que nos dice la gestión del riesgo es, elimine el riesgo. ¿Yo cómo puedo eliminar el riesgo de caerme? Eliminarlo. Creo yo que llamar a un profesional que tenga los implementos para hacerlo. Ah, ok. Entonces, miren pues. Eliminarlo es que nadie incurra en el riesgo,
Por ejemplo, lo que Helen nos dice, que yo llame a otro para que haga la labor de limpieza, es algo que se llama transferir. Y ahí lo tienen al final, transferir el riesgo. No es que desaparezca, sino que ya el riesgo no es mío. El riesgo es de la empresa, y es una empresa especializada que tiene más capacidades para ese tipo de acciones. Esa sabe limpiar y sabe limpiar con mayor seguridad. Entonces yo le transfiero el riesgo a ellos. Es una forma de hacerlo. Si yo quisiera eliminar el riesgo, ¿saben qué tendría que hacer? Una forma de eliminar el riesgo. ¿Qué creen que es? Para que no se incurra en riesgo. Ah, pues no limpio. Y va, para no incurrir en el riesgo de que alguien se vaya a caer allá, voy a dejar esos vidrios así sucios. Y eso es una forma de hacerlo, eliminar el riesgo. Ahora, puede ser que yo no me pueda dar ese lujo de decir, ay, yo voy a dejar de hacer esa actividad. Listo. No, es como lo que hacen, ya que hemos hablado tanto de la familia, que hacen los papás con los hijos un viernes por la noche para mitigar, para eliminar los riesgos. Les dicen, ah, no puede salir, está prohibida la salida. ¿Y qué está haciendo con eso? Eliminó los riesgos porque la persona ya no va a salir. Entonces, pero no siempre se puede tomar eso. Hay formas de mitigarlos. Mitigar es, no desaparece el riesgo, no transfiero el riesgo, pero sí lo disminuyo. Entonces puede ser que yo le diga a mi hija, bueno, amor, si vas a salir, yo te llevo y yo te recojo. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Disminuyendo. ¿Desaparece el riesgo? No, pero disminuyo el riesgo. En las empresas hay que establecer acciones para mitigar también. Por eso, si una empresa tiene que hacer no sé, una limpieza externa de la fachada, entonces las personas que coloca allí son personas que están familiarizadas con trabajo en alturas, que tienen que trabajar, tienen que portar un equipo adecuado para seguridad, deben estar capacitadas. Yo con eso ¿prevengo que alguien se accidente? No, pero sí lo disminuyo mucho, ¿cierto? Hay una disminución de la posible probabilidad de que alguien genere un accidente. Entonces, el verdadero control en las empresas está allí, muchachos, en identificar los riesgos y a la luz de esos riesgos que pueden impedir que se cumplan los objetivos, establecer acciones, bien sea para eliminar, mitigar o transferir el riesgo. Todo esto, ¿cómo se hace, digamos, de una manera más estructurada en las empresas? A través de algo que se llaman tableros de control. Y es muy posible que ustedes tengan tableros de control comercial, donde miren, bueno, cuál es el objetivo en ventas, cómo va el indicador de cumplimiento, vamos al 50, al 60, al 70, al 80, ¿cierto? Tenemos un indicador que va permitiendo monitorear el cumplimiento, porque ¿cuál es el riesgo frente a una meta comercial? El riesgo es no cumplirla, no alcanzar la meta. Entonces yo digo, ¿tengo que hacer qué? Seguimiento. ¿Y cómo hago ese seguimiento? A través de indicadores. Y los indicadores me permiten ir identificando qué tanto me alejo o qué tanto me acerco a la meta deseada. Si me acerco bien, entonces no tengo que hacer nada. Pero si estoy mal, si no estoy cumpliendo, tengo que generar algo que se llama un inductor, es decir, una acción para intensificar el cumplimiento de la meta que tengo que hacer. Entonces, la clave en las empresas frente a las acciones de control está en el seguimiento. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los indicadores que puedo implementar? Llevar a cabo los indicadores, implementar acciones. Eso es el eje central del riesgo. Nosotros en nuestro último capítulo de la materia estábamos hablando de estrategia y uno de los elementos que se abordó allí fue el tema de indicadores. De hecho, en el taller que están realizando en este momento, por aquí lo tengo, yo les pregunto qué indicadores, miren, la última pregunta que tiene el taller es qué indicadores de desempeño recomendaría para las estrategias que usted implementó. Entonces, el tema del control tiene mucho que ver con el seguimiento, tiene mucho que ver con tener acciones que permitan monitorear el cumplimiento o la aproximación al cumplimiento de determinados objetivos. Si yo no lo estoy cumpliendo, estoy en riesgo, debo hacer acciones. Si lo estoy cumpliendo, pues voy bien, listo. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar todo esto, muchachos? Que la administración es un proceso integral y es un proceso muy bonito. Y la idea no es agobiarnos con la administración, sino que la idea es disfrutar de la administración, ser claros y bien orientados a la planeación,
estructurar bien nuestro equipo y nuestros procesos, dirigirlo de una manera adecuada y controlar constantemente para que se estén alejando de los riesgos de incumplimiento de los objetivos. Eso es administrar y es lo que no se nos puede olvidar. Ahora, ya tendrán toda una vida para fortalecer cada uno de estos aspectos. Pero la idea es que en esta materia tuvieran una fundamentación básica sobre lo que es este proceso administrativo y hasta estratégico, porque en varios de los capítulos estuvimos abordando el tema de estrategia. La estrategia tiene que ver más con las decisiones que tomo para llevar a cabo, de alguna manera, acciones un poco más orientadas al cumplimiento de los objetivos. Es decir, soy más estratégico, tengo en cuenta más factores. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les parece eso? ¿Sí creen que eso es administrar o no? ¿Les suena esa administración? Totalmente, profe, sí, señor. Eso es, y ese es el reto que tenemos, no solo ustedes, todos. Todos los días, cada uno de nosotros tiene que fortalecer un nuevo aspecto de la administración, o porque no estoy planeando bien, o porque no estoy controlando bien, o porque no me comunico bien con mi resto del equipo y no lo lidero y no lo motivo, pero todos los días encontramos mecanismos, nos fortalecemos un poco más para administrar un poco mejor. Bueno, muchachos, ¿qué nos resta? Bien juiciosos, estamos con un taller muy sencillito, que es hacer una matriz DOFA, y a la luz de esa matriz DOFA plantear una estrategia y establecer un indicador, es muy sencillo. Y ya para el cierre de nuestra asignatura, que es como en unas 2 semanitas, tenemos un examen final, que tiene que ver, es un examen muy sencillo, que les voy a colocar de múltiple respuesta, donde son conceptos básicos. Voy a intentar incluir mucho de los fundamentos básicos de la administración y ya, con eso culminaríamos. Entonces, como este es nuestro último encuentro, pues propiamente, darle las gracias por su participación, a aquellos que estuvieron atentos durante la asignatura en los encuentros sincrónicos, en los foros, en la entrega de los trabajos, muy bien. Quedó un poquito triste porque hay un grupo de compañeros que realmente desaparecidos, ¿cierto? No entregaron, o entregaron uno, no entregaron 2 talleres. Entonces, es muy importante que finalmente vean que cada proceso académico también es una oportunidad de crecer, de proyectarnos y de seguir hacia esa meta que todos quieren, ¿cierto? De ser muy exitosos como profesionales y mejorar todas las condiciones de vida. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. No sé si de pronto tienen algún aporte, alguna duda, alguna inquietud. Profe, yo le había escrito que en la evaluación que se carga en el campus para evaluar al Ah, docente y sí, eso, no que sale no el estaba. enlace. Ujú. Ah, bueno, sí, yo la vi. ¿Sabes qué, Helen? Yo ya también escribí, porque esa evaluación no la cargo yo, la cargan directamente desde la coordinación de ambientes virtuales. Entonces yo ya le escribí porque yo no puedo cargarla. Como eso es un tema que me evalúa a mí, entonces yo no. Yo esto Ujú. esperaría, ahorita miro a ver si ya me respondieron y si no vuelvo y les escribo, porque sí es muy importante, a mí me interesa, a mí pues yo soy docente de tiempo completo de la institución y sí me interesa pues que ustedes me evalúen y que ustedes puedan hacer como una buena retroalimentación. Entonces ahorita espero estar eh, teniendo una respuesta y sino que durante la semana nos ayuden para que puedan hacer la evaluación. Ujú. Bueno, muchachos, Perfecto. entonces muchas gracias por Profe, no, conectarse. muchísimas gracias, gracias por todo, pues, por todas las enseñanzas que nos ha dado y ya. Soy de pocas No, está muy palabras, bien. muchas gracias. No, muchas gracias, Darly. Igual, no se ha terminado la materia, ¿cierto? Todavía nos quedan como 2 semanas largas. La idea es, hay que terminar las actividades. Recuerden que seguimos comunicándonos por el foro de inquietudes. Me pueden escribir directamente, así como lo hizo Helen, o me pueden escribir ahí mismo en la plataforma y yo estoy atento, ¿cierto? Yo normalmente respondo en un máximo un día. Entonces, juiciosos, cualquier duda que se les presente, no duden en escribirme, que yo voy a estar pendiente. Listo. Muchas gracias, profe, Gracias, por la profe. participación. Muchísimas gracias. Bueno, pues. Bueno, se cuidan mucho y hasta una próxima ocasión. Seguimos en contacto por el foro. Un abrazo. Feliz día. Igualmente, Hasta luego, profe, profe. nuevamente. Gracias.